El tribunal estaba en silencio, pero no era un silencio común, no era el respeto solemne de una audiencia esperando justicia. Era el tipo de silencio que pesa en los huesos, que llena la garganta con un nudo imposible de tragar. Jessica Turner lo sintió en el aire, en la manera en que todos la observaban. Algunos con curiosidad morbosa, otros con un destello de duda en la mirada, como si ya la hubieran condenado antes de escuchar una sola palabra. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Cada sonido parecía amplificado en medio de ese vacío. El leve chasquido de una pluma girando entre los dedos de un periodista, la respiración entrecortada de una mujer en la primera fila, el roce de los zapatos del juez cuando se acomodó en su asiento. Y entonces, la voz del alguacil rompió la tensión. «El tribunal está en sesión». Jessica se enderezó. La madera dura del banco se sentía fría contra su espalda. Había aprendido a no dejar que su postura delatara nada, pero la fatiga pesaba en su cuerpo. No había dormido en días. A su derecha, su abogado, Tom Carter, mantuvo el rostro impasible, pero ella notó el sutil apretón de sus manos contra la mesa. Sabía que la tensión también lo afectaba. «Llamamos al estrado al oficial Caleb Johnson». Un murmullo recorrió la sala. Jessica lo vio caminar con la misma seguridad que un hombre que sabe que todo está bajo control. Su uniforme impecable, su placa brillando bajo las luces. Cada paso calculado. Se acomodó en el estrado, con la espalda recta y la barbilla en alto. Los dedos de Johnson descansaron sobre la Biblia. Levantó la mano derecha. «Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad». Su voz era firme, controlada, ensayada. Jessica sintió una punzada en el pecho. Ese hombre estaba a punto de mentir, y lo haría con la convicción de alguien que ya lo había hecho antes. El fiscal, un hombre de traje gris con expresión pétrea, avanzó con calma. «Oficial Johnson, ¿puede describir lo que vio la noche del crimen?» Johnson tomó aire. Hizo una pausa, justo el tiempo suficiente para hacer creer a la audiencia que estaba recordando los hechos. «Sí, señoría». Giró la cabeza, fijando la mirada en Jessica. «Vi a la acusada en la escena del crimen. Sus manos estaban cubiertas de sangre. Sostenía el cuchillo. Un murmullo recorrió la sala. Jessica no pestañeó, no apartó la mirada, no reaccionó con miedo, porque el miedo era un lujo que no podía permitirse. Ella sabía que todo lo que acababa de salir de la boca de Johnson era una mentira tan perfecta que casi sonaba convincente. Casi. El tribunal estaba en silencio. Pero no era un silencio común. No era el tipo de calma que precede a un testimonio importante ni la quietud respetuosa de un público atento. Era el tipo de silencio que aprieta el aire en los pulmones, que envuelve la piel como una amenaza latente. Un silencio pesado, denso, un silencio de secretos que nadie se atrevía a nombrar. Jessica Turner lo sintió en cada músculo de su cuerpo, en la manera en que los ojos de la audiencia se clavaban en ella, expectantes, como depredadores esperando que su presa diera el último aliento. Algunas miradas eran de compasión, pero la mayoría estaban llenas de juicio. Alguien tosió en la parte trasera de la sala. Una mujer en la primera fila se mordió el labio, su nerviosismo reflejado en la manera en que sus dedos se entrelazaban con fuerza. Los periodistas estaban listos, con las cámaras apuntando, los micrófonos encendidos, esperando captar cada palabra, cada gesto. El juez, un hombre de expresión severa y cabello gris meticulosamente peinado, se aclaró la garganta. Su mano derecha descansaba sobre el mazo de madera, listo para imponer orden si la tensión en la sala estallaba. El reloj en la pared marcaba las 9:02 a.m.
El juicio estaba a punto de comenzar. Jessica respiró hondo, manteniendo la espalda recta a pesar del peso de la situación. Había pasado semanas preparándose para este momento, pero el nudo en su estómago se mantenía firme. No porque dudara de su inocencia, sino porque sabía que la verdad, por sí sola, no siempre era suficiente. A su derecha, su abogado, Tom Carter, sostenía una carpeta llena de documentos. Su rostro permanecía impasible, pero Jessica conocía ese leve tic en su mandíbula. Estaba tan tenso como ella. El alguacil avanzó con pasos medidos y habló con voz firme. «El tribunal está en sesión». Jessica cerró los ojos por un breve segundo. Sintió el peso de la expectación en la sala. Sabía que cada movimiento suyo sería analizado, cada palabra juzgada. Entonces, la voz del fiscal resonó con autoridad. «Llamamos al estrado al oficial Caleb Johnson». Un murmullo recorrió el tribunal. Jessica vio cómo el hombre al que había perseguido durante meses se levantaba con la misma calma de siempre. Johnson caminó hacia el estrado con la seguridad de quien cree tener el control. Su uniforme azul oscuro estaba impecable, su placa brillaba con el reflejo de las luces. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo. Sus movimientos eran calculados, precisos, ni muy rápidos ni muy lentos, un hombre acostumbrado a mentir con convicción. Johnson se sentó con la espalda recta y colocó una mano sobre la Biblia. Levantó la otra con gesto solemne. «Juro decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad». Su voz no tembló, era firme, segura, ensayada. Jessica mantuvo la mirada fija en él, estudiándolo, buscando cualquier grieta en su armadura, porque sabía, sin la menor duda, que estaba a punto de mentir. El fiscal, un hombre de traje gris con expresión pétrea, caminó lentamente hacia el estrado. Sus pasos resonaron en la sala. Se detuvo a solo unos metros de Johnson y lo observó por un segundo antes de formular su primera pregunta. «Oficial Johnson, ¿puede describir lo que vio la noche del crimen?» Jessica contuvo el aliento, y entonces el hombre al que ella había intentado exponer, el mismo que había tejido una trampa para destruirla, habló. «Sí, señoría». Johnson giró la cabeza y la miró directamente a los ojos. «Vi a la acusada en la escena del crimen. Sus manos estaban cubiertas de sangre. Sostenía el cuchillo. Un escalofrío recorrió la sala. Jessica sintió la reacción inmediata de la audiencia. Algunos se inclinaron hacia adelante, como si esperaran que ella rompiera en llanto, que se derrumbara bajo el peso de la acusación. Pero no pestañeó, no apartó la mirada, no reaccionó con miedo, porque el miedo era un lujo que no podía permitirse. Cada fibra de su ser le gritaba que luchara. Sabía que cada palabra que acababa de salir de la boca de Johnson era una mentira tan pulida, tan meticulosamente elaborada, que casi sonaba convincente. Casi. Pero había algo en su testimonio que no encajaba, y ella estaba a punto de demostrarlo. Jessica mantuvo su expresión impasible, pero dentro de su mente el análisis era implacable. El testimonio de Caleb Johnson era demasiado limpio, demasiado perfecto. Cada palabra salía de su boca con la seguridad de alguien que no temía ser descubierto. Pero Jessica sabía que nadie recordaba un crimen con tanta claridad. No cuando se trataba de un asesinato brutal, un escenario caótico, un mar de sangre y confusión. Ella había trabajado en cientos de casos como agente del FBI. Había interrogado a criminales, testigos, incluso a asesinos en serie. Y si algo había aprendido, era que los recuerdos eran desordenados, borrosos, inconsistentes, pero no los de Johnson.
Sus respuestas eran directas, calculadas. No dudaba, no titubeaba, porque las mentiras ensayadas siempre sonaban mejor que la verdad. El fiscal continuó con su interrogatorio. «Oficial Johnson, ¿qué más vio esa noche?» «Vi a la acusada de pie sobre el cuerpo de la víctima. Había sangre en su ropa. La escena era clara». Jessica notó un detalle en su tono, una ligera pausa antes de decir «la escena era clara», como si quisiera enfatizarlo demasiado. Cualquiera que haya estado en una verdadera escena del crimen sabe que no hay nada claro en ellas. Son un desastre de detalles contradictorios, huellas mezcladas, rastros borrosos, confusión. Algo en su testimonio no cuadraba. Tom, su abogado, cruzó los brazos. Ella podía sentir su tensión. Jessica desvió la mirada hacia el jurado. 10 hombres y 2 mujeres. La mayoría mayores de 40 años, gente que probablemente confiaba más en la palabra de un policía que en la de una acusada, incluso si era una agente del FBI. Necesitaba que dudaran, solo un poco. Eso bastaba para empezar a romper la historia de Johnson. La jueza, una mujer de expresión severa y mirada penetrante, asintió al fiscal. «Puede proceder con su testigo». El fiscal se acercó al estrado. «Oficial, Johnson, ¿puede describir exactamente lo que llevaba puesto la acusada la noche del crimen?» Jessica se quedó completamente quieta. Esta era su oportunidad. Johnson parpadeó, solo una fracción de segundo, pero Jessica lo vio. La vio como un cazador ve el temblor en la presa antes de atacar. No lo recuerdo exactamente». Silencio. Jessica sintió una descarga de adrenalina en la sangre. Un error, uno pequeño, pero suficiente. ¿No lo recuerda? El fiscal frunció el ceño, incómodo con la respuesta. Era de noche. Todo pasó muy rápido. Jessica se inclinó hacia adelante. Su corazón latía con fuerza, pero su voz se mantuvo firme. «Pero no pasó tan rápido como para que estuviera seguro de haberme visto con un cuchillo en la mano, ¿cierto?» El aire en la sala de audiencias cambió. El jurado intercambió miradas. Ahí estaba, la primera grieta. Ahora solo tenía que romperla por completo. La jueza golpeó el mazo contra la mesa. «Orden en la sala». Los murmullos se disiparon poco a poco, pero Jessica sintió que la energía en la sala había cambiado. Era un pequeño movimiento, casi imperceptible, pero en un juicio a veces solo se necesitaba una chispa para encender una hoguera. Tom se puso de pie. «Su señoría, solicitamos la grabación de las cámaras de seguridad cerca de la escena del crimen». La jueza arqueó una ceja. «¿Tiene motivos para creer que la evidencia visual contradice el testimonio del testigo?» Tom mantuvo su tono profesional. «Creemos que la grabación podría aclarar ciertas inconsistencias». La jueza asintió lentamente y giró hacia el fiscal. «¿Alguna objeción?» El fiscal miró a Johnson un instante de duda. Luego negó con la cabeza. «Ninguna, su señoría». Jessica se obligó a no sonreír. Los archivos de video eran su as bajo la manga. La pantalla en la sala se encendió y un técnico de la fiscalía preparó la grabación. La marca de tiempo en la esquina de la pantalla mostraba la hora exacta del crimen. Jessica observó la imagen. Sabía lo que venía. Sabía que el video mostraría que en ese momento exacto ella no estaba en la escena del crimen. Estaba en otro lugar, a kilómetros de distancia. El video avanzó y la grabación mostró a Jessica entrando en su edificio de oficinas a las 10:03 p. En B, la puerta se cerró detrás de ella. La cámara del lobby capturó cada detalle. Ella no salió hasta las 3:47 am. Imposible que estuviera en 2 lugares a la vez. El tribunal estalló en murmullos. La jueza se inclinó ligeramente hacia adelante. «Oficial Johnson, ¿cómo explica esto?» Jessica desvió la mirada hacia Johnson. Su mandíbula estaba tensa, su espalda rígida, pero no parpadeó.
Ese video podría haber sido manipulado. Jessica ya esperaba esa respuesta. Ya habían previsto cada excusa posible. Tom sonrió levemente. El video fue verificado por expertos. Los metadatos confirman que no ha sido alterado. El fiscal frunció el ceño. Johnson se removió en su asiento. El pánico aún no había llegado a su rostro, pero estaba cerca. Jessica lo sintió. Y no había nada más peligroso que un hombre desesperado. El peso del momento era aplastante. Jessica lo sentía en la rigidez de su cuello, en la forma en que su respiración se volvía más pausada, medida. No podía permitirse un solo error. Johnson estaba acorralado, pero los hombres como él no se derrumbaban fácilmente. Necesitaba algo más, un golpe final. Pero antes de que pudiera actuar, su mente la arrastró hacia el pasado, 6 meses atrás. El aire en Nueva York era denso esa noche, cargado con el aroma de la lluvia y el eco lejano de sirenas policiales. Jessica caminaba con pasos rápidos, su teléfono vibrando en el bolsillo de su abrigo. «Dime que tienes algo», dijo en cuanto atendió la llamada. La voz de su contacto, un analista de inteligencia llamado Eric Lowe, sonó en su oído con tono apremiante. «No solo tengo algo, Jess, tengo todo». Jessica frenó en seco en medio de la acera. «Explícate». Eric respiró hondo. «Cuentas bancarias offshore, transferencias anómalas, sobornos disfrazados de bonos por desempeño». «Jessica, esto es más grande de lo que pensábamos». El estómago de Jessica se tensó. «¿Quiénes están involucrados?» Hubo un silencio. «Jessica, no te va a gustar la respuesta». Ella sintió el escalofrío recorrerle la espalda. «Dímelo». Eric exhaló. «Caleb Johnson, y al menos 5 oficiales más, todos dentro del Departamento de Policía de Nueva York». El mundo pareció volverse un poco más frío. Jessica se apoyó contra la pared de un edificio, sintiendo su corazón acelerarse. Había estado investigando corrupción dentro de la policía durante meses, pero esto era mucho peor de lo que esperaba. ¿Qué tan sólidos son los datos? Inquebrantables, pero hay un problema. Jessica cerró los ojos por un segundo. «Dilo. Ellos saben que los estamos investigando». La mandíbula de Jessica se tensó. «¿Cómo lo sabes?» «Interceptamos una comunicación interna. Johnson está paranoico. Está presionando a su equipo para que solucionen cualquier problema antes de que alguien haga preguntas». Jessica sintió el peso de sus opciones. Podía moverse rápido y exponerlo todo de inmediato, pero sin una estrategia adecuada. Los corruptos dentro del sistema podrían manipular las pruebas, destruir documentos, desaparecer testigos. Necesitaba tiempo, pero Johnson también, y él jugaría sucio. Jessica parpadeó, volviendo al tribunal. Su estómago se revolvió con el recuerdo. Johnson había jugado sus cartas antes que ella. Había convertido su investigación en su condena. Y ahora solo le quedaba una oportunidad. Se puso de pie con calma. «Su señoría», la jueza alzó la vista. «Sí, agente Turner». Jessica sintió su propio pulso en los oídos. «Tengo pruebas adicionales que demuestran la falsificación de evidencia en mi contra». Tom abrió el maletín y sacó una carpeta negra. La colocó sobre la mesa con un gesto calculado. Jessica la abrió lentamente, dejando que el sonido del papel llenara el silencio expectante. «En este archivo», dijo con voz clara, «hay registros de sobornos, manipulación de pruebas y conversaciones donde Johnson y sus cómplices discuten cómo fabricar mi caso». Johnson palideció. La jueza frunció el ceño. El fiscal tragó saliva. Pero Jessica aún no había terminado. Además, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Tengo un audio». Johnson se puso rígido. La jueza ladeó la cabeza. «¿Un audio?» Jessica asintió. «Una grabación en la que el oficial Johnson y otros miembros del departamento discuten cómo incriminarme». El fiscal se removió en su asiento. «¿Quién verificó la autenticidad de esa grabación?»
Jessica no titubeó. El equipo forense del FBI silencio. Un técnico de la fiscalía se levantó y tomó el dispositivo. La jueza asintió lentamente. «Proceda». El sonido crujió en los parlantes de la sala, y entonces la voz de Johnson llenó el aire. «Tenemos que hacer que parezca que fue ella. Si no la detenemos, todos estamos jodidos». El tribunal estalló en caos. Murmullos, exclamaciones, el sonido de sillas moviéndose. Jessica se mantuvo de pie, inamovible, observando cómo Johnson se hundía en su silla. Lo tenía. Sabía que había ganado. El tribunal era un caos. Los murmullos crecían como una marea imposible de contener. El juez golpeó el mazo 3 veces contra la mesa, exigiendo orden, pero el aire estaba electrificado. El fiscal se levantó de inmediato. «Su señoría, solicitamos un receso para verificar la autenticidad de esta grabación». Tom, el abogado de Jessica, se adelantó. «Su señoría, el audio ha sido analizado por los expertos del FBI y la fiscalía ya tenía acceso a esta evidencia. Si querían cuestionar su validez, debieron hacerlo antes». El juez entrecerró los ojos. Jessica pudo ver cómo su mente analizaba la situación sopesando los hechos. «Negado», dictaminó. Su voz resonó en toda la sala. «La evidencia es admisible». El fiscal frunció el ceño y se sentó de golpe. Johnson, por su parte, seguía inmóvil. Jessica lo miró. Su rostro ya no mostraba arrogancia ni frialdad. Por primera vez en todo el juicio, lo vio vulnerable. Pero no era miedo, era rabia. El tipo no se veía derrotado, se veía traicionado. Jessica sintió un escalofrío en la espalda. Esto no había sido solo su plan. Había alguien más detrás. Alguien que ahora lo había abandonado. El juez volvió a hablar. «Oficial Caleb Johnson, el tribunal encuentra suficientes pruebas para ordenar su detención inmediata». Los agentes de seguridad avanzaron. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un chasquido metálico. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse. Jessica lo miró una última vez. Y entonces, Johnson sonrió. No fue una sonrisa de derrota. Fue una sonrisa de alguien que sabía algo que ella aún no. Jessica sintió una punzada de inquietud. Esto no había terminado. El juicio había terminado, pero la sensación de peligro no la abandonaba. Los titulares al día siguiente eran explosivos. Conspiración. En la policía, agente del FBI incriminada falsamente. Corrupción en Nueva York. 7 oficiales investigados. Jessica Turner. Exonera su nombre, pero la red de corrupción apenas se revela. Jessica miró las noticias en su teléfono mientras estaba sentada en la cafetería de siempre con un café frío frente a ella. El mensaje de Eric seguía en su pantalla. «Jessica, esto no ha terminado. Hemos encontrado más. La corrupción es más grande de lo que imaginábamos». El peso de esas palabras la aplastó. Cerró los ojos por un momento, recordando los rostros de las personas en el tribunal. El fiscal, el juez, el jurado. Las miradas que le lanzaron cuando se reveló la verdad. Algunos de ellos habían dudado de ella, habían estado listos para condenarla. Y si la red de corrupción era tan grande como Eric insinuaba, tal vez no todos en esa sala eran inocentes. Jessica exhaló lentamente y desbloqueó su teléfono. «Eric, dime lo que tienes». Su compañero no perdió el tiempo. «Archivos financieros, transferencias bancarias que conectan a más oficiales con el mismo patrón de sobornos. Y algo más». «¿Qué?» Hubo una pausa. «Alguien preguntó por ti». Jessica sintió un escalofrío. «¿Quién?» «No lo sé, pero es alguien poderoso». Jessica sintió su corazón latir más rápido. «Eric, dime la verdad. ¿Estoy en peligro?» Silencio. Luego, la voz de Eric bajó en un tono más grave. «No lo sé, Jessica, pero lo averiguaremos.
Ella asintió, aunque sabía que él no podía verla. Colgó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa. El vapor de su café ya se había disipado. Afuera, la ciudad seguía en movimiento. Personas, caminando con prisa, coches tocando la bocina, luces de semáforos cambiando de color sin que nadie les prestara atención. Todo parecía normal, pero Jessica sabía que no lo era, no cuando la verdad estaba enterrada bajo capas de mentiras, no cuando aún había nombres en la sombra. Miró su reflejo en la ventana y por primera vez en meses no se sintió como una víctima. Se sintió como lo que siempre había sido, una cazadora. Si alguien la estaba buscando, ellos tampoco sabían lo que se avecinaba. Jessica sonrió levemente, terminó su café de un sorbo y salió a la calle. El caso estaba cerrado, pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.